señores, y miren a quién tenemos sentado aquí en el plató de Duro de Domar, al mismísimo Alejandro Berkovich. Bienvenido, señor, qué placer. Gracias, Pablito, gracias por la invitación. Bueno, la idea con la Colo también prometimos analizar un poquito qué está pasando, por qué es lo que puede pasar con la economía de la Argentina, con el plan fiscal de Toto Caputo, si no se aprueba la ley ómnibus. Hay, para mí, dos artículos que quiere Caputo que salgan sí o sí, y por eso yo los venía escuchando recién en el camino. Me parece que aun cuando tengan que bajar los otros 490, si queda el recorte a los jubilados y la venta de los activos del ANSES, las acciones que tiene la ANSES heredadas de la CFJP, el gobierno Fondo de firma. Garantía de El Fondo de Sustentabilidad. Sustentabilidad. Me parece que tanto el ajuste fiscal que le prometieron al fondo en aquella planillita, ¿se acuerdan la Pero última vez que perdón, vino? ¿las retenciones no te parece que es lo que más le importa? No tanto como la venta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y como el 1% del PBI que le van a ajustar a los jubilados. Pero ellos se comprometieron que el fondo va a ir a pagar las cajas jubilatorias de las provincias. Sí, no está Una escrito. parte. No está escrito, los pueden cagar tranquilamente, sobre bueno. todo a los cordobeses que tienen la caja más deficitaria. Los cordobeses tienen una garantía, que es que pusieron al jefe del ANSES. El Sí, jefe del ANSES a es Giordano. de ellos. Exacto. O sea, ahí hay una negociación donde de los dos lados hay intereses de la caja jubilatoria de Córdoba. Ahora, lo importante en términos fiscales, mucho más que el 3% que le quieren subir de retenciones al maíz y al girasol, Son las jubilaciones. son las jubilaciones, porque las jubilaciones Sin son duda. un punto del PBI, es un montón, es un guadañazo. Lo que le van a hacer en el empalme a los jubilados entre la fórmula vieja que toma hasta noviembre y el empalme de la inflación que se va a ajustar a partir de abril sobre la inflación de febrero, va a ser una masacre. Es la masacre que sufre cualquiera que está en su casa, que no tuvo reajuste salarial, como camioneros, aceiteros, bancarios, y para de contar. No importa que después venga una fórmula mejor que esta, porque te garcaron Ya te sacaron, 75% de inflación. Claro. Es lo que pasó, exactamente lo que pasó con Macri, que les comieron un trimestre, lo que pasa es que era un trimestre de inflación del 30% anual, Sí, sí, no de sí. inflación Igual- del 30% mensual. Hay un punto en que la economía se choca con la política, porque justamente el tema de los jubilados fue el puntapié de contar o no con los votos de la que se llama la oposición dialoguista. Entonces, en ese punto, si no aparece escrito, tampoco van a tener ley. Lo que pasa Ahí es que entra la dicotomía. en realidad, fíjate, Diana, que nadie fue tan enfático en rechazar lo de los jubilados. Cuando salió el De Loredo dictamen- sí, ¿eh? En un tuit Sí, ayer. la coalición Sí, cívica estás un también. poco contento. Sí. Loredo no es Sí, enfático sí. nunca. No, pero fue claro. Dijo, Es radical, no es dijo, enfático. dijo cambio de la fórmula jubilatoria y aumento de retenciones, no votamos. Yo hoy hablé con un radical cordobés, por ejemplo, que cuando salió el dictamen corregido este fin de semana, después de toda la rosca del fin de semana, Sí. dijo lo bueno y lo malo. Lo malo, que queda la suba de retenciones. Lo bueno, todo lo demás. Entonces ponía que eliminan la jubilación de privilegio, que se cambia la fórmula jubilatoria y que va a haber una fórmula. Porque ellos lo que decían Pero es... no dicen cuál. Ellos decían, No dejes- aceptamos, Sí, sí, es cuál. no aceptamos que sea discrecional, que haya una fórmula. Ahora, con la propuesta que Los pone el revientan. lunes el gobierno, Es peor. termina siendo peor. Sí, claro. Claro, entonces, Claro. yo cuando Y vi... siempre es político, además. Yo cuando vi, sí, claro, obvio. Yo cuando vi el ajuste por inflación, en base a la inflación del mes pasado, dije, esto es lo que queremos todos. Todos para nuestro sueldo. Pero queremos cuando viste el empalme te diste cuenta de la trampa. Claro. Exactamente. Que no va a estar el empalme, esa es la cuestión, ¿no? Claro. Vos tenés en las jubilaciones, según lo estipulado, que si se aprueba o no, que es la gran discusión que hay, es en marzo, bueno, le aplicás a la mínima el aumento previsional. Máximo va a ser del 35%. Cuando hay 70% calculado Sí, mínimo. Exacto. Se cree que va a ser entre 30 y 35. Eso te lleva a la jubilación mínima a marzo a 237 o 240 mil, 137 mil o 140 mil pesos. Y luego te dice, sobre esos 140 mil, el mejor caso, aplícale la inflación de febrero. 18% están estimando las consultoras. Eso te da una jubilación mínima en abril, en el mejor caso, de 166 mil pesos. Es igual. Igual que a ahora diciembre. con el Lo que están A recibiendo diciembre, ahora. enero, febrero, o sea, 5 meses con exactamente el mismo ingreso de la jubilación Con- mínima y 140% de Exactamente. inflación proyectada en esos 5 meses. Cuando hagan el retoque en abril, podría ser, en realidad en marzo, cuando hagan el último trimestral, podría ser del 35% Máximo. frente a una inflación del 80%. Ahora, dicen que diciembre
fue un mes con más alto déficit, mucho más alto déficit que los meses anteriores. Cuestiones Y que ya- contables, sí. pero digo, ¿cuánto le va a ser fácil al gobierno equilibrar las cuentas o no va a llegar? Si consigue disciplinar las demandas salariales y consigue fijar esta fórmula confiscatoria para las jubilaciones, Puede llegar. sí, porque el que la pegó apenas arrancó Caputo fue Carlos Melconian. Perdónenme, yo sé que no es acto de su versión. No, ¿por qué? Dijo, esto es un plan licuadora. Claro. Con la devaluación que metió Caputo en el arranque, ya hizo el ajuste fiscal. No es que lo está haciendo ahora. Entonces, esa estampida inflacionaria fue el plan económico y ahora lo que están refinando, que yo seguí mucho la discusión que tenían ustedes, porque a mí me apasiona. Estamos hablando del reseteo microeconómico de la Argentina. ¿Quién va a hacer negocio? ¿Quién va a ganar guita? ¿Dónde va a haber empleo? ¿Dónde no? ¿Dónde se va a poder hacer cosas en el país? En esa ley ómnibus metieron cuchara todos de entrada, ya en el articulado original. Habían metido cuchara vía Sturzenegger, todos los estudios de abogados, los tributaristas más poderosos que le hicieron amparos a los ricos para que no paguen impuestos a las grandes fortunas. Después se despabilaron los que se habían quedado afuera. Apareció el dueño del astillero Contesi de Mar del Plata, que dijo, che, yo soy libertario y me desregularon las cuotas de pesca y el derecho... No le vendo un barco nunca más a nadie. Exacto, porque no van a vienen tener que ser vienen los argentinos. chinos a- Claro. Entonces, ¿qué hicieron? Le sacaron eso. Sí. Aparecieron los tucumanos, la verdad, una genuflexión Se arrastraron bien imposible, arrastrados. imposible de creer. indescriptible y sacaron la gobernador. derogación de la ley de azúcar que debería llamarse Ley Ledesma. Un gobernador. Los laboratorios con los genéricos. Los laboratorios, yo conté el lunes en Brotes Verdes que la esposa de López Murphy Claro. es jerárquica de al menos 2 laboratorios. Yo la verifiqué en 2 actas constitutivas de laboratorios nacionales poderosísimos. López Murphy es uno de los diputados que le presta el voto, no solo a la ratificación de la ley ómnibus, sino también a la del DNU. Y bueno, justo sale el decreto el lunes, cuando empiezan a porotear los votos de los diputados, a favor de los laboratorios para los cuales trabaja la esposa de López una Murphy. vergüenza. Todos metieron cuchara y los que se habían olvidado antes la metieron después. Bueno, hoy fue lo de Superintendencia de Salud, lo que contábamos hace un rato. Todo así. Insólito. Todo así. Un tipo que en noviembre era gerente en OSDE. Perdón, Genial. el azúcar subió el 420% el último año. El último. Entonces, ok, se pueden establecer premios y castigos para determinados sectores de la economía, se puede intentar... Ahora, que en algún momento aparezca el criterio del bienestar general, ¿no? Bueno, pero no es el para- fin, no es el déjame fin de una- esta gestión. No Pero es el pará, fin. vos estás planteando que tiene varias opciones el gobierno de encontrarle una vuelta. ¿Por qué entonces se han entrampado? Acá el problema termina siendo político. De Javier Milei, que no termina de saber negociar con quienes deberían ser sus aliados naturales. Yo ayer cuando lo vi al presidente hablar La nota con Patricia Giannot, en el estado en el que estaba, después, por supuesto, de una ¿En qué jornada- estado lo viste? Lo vi cansado, Agobiado. lastimado, castigado, agobiado. Y más allá de cómo cada uno maneje la angustia o el agobio, vi a un presidente con un mes y medio de ejercicio del Como si poder, tuviera 3 años, ¿no? como si tuviera 3 años, asediado por tipos que están en Cumelén mirando el lago y poniendo a los funcionarios ya... Los vi yo, en Cumelén. Absolutamente. Me pasaron alguna foto, pero no puedo. Dejémoslo ahí. Absolutamente. Pero Es en increíble. serio, lo veo, porque digo, también esta ley, nosotros decimos oposición dialoguista, puede ser más blando que otro. Esta ley no es la ley Milei, es la ley Macri, Vidal, Ritondo, Santilli, Pichetto, Roca. Rodrigo de Loredo, y después todos los mandantes. Después todos los mandantes que son los que plasmaron sus intereses en el articulado, pero nada de esto podría salir con 38 votos de la Libertad Avanza que tienen en el Congreso. No, para nada. Bueno, nada. Entonces, Que ahí es Pero cuando ¿por qué se... crees que el presidente no termina de cerrar los acuerdos políticos para que lo apoye? Porque no entiende de política, no puede. Pablo. No Me lo vas a decir a mí, lo digo del día 1. No, pero a ver, hay para una él dice parte otra de- cosa. Ale, hace vamos a además la iniciar. parte del idioma Yo lo digo todos los días. hace ademanes de poder permanentemente porque no tiene ese poder. Vos fijate que amenazar por Twitter, como hizo el ministro Caputo, que quién es valiente, que quién no, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Así. No es algo que se haga en el ejercicio de un poder Jamás lo real, haces. ¿no? Te mostrás muy débil al hacerlo. ¿Crees que están preocupados? Sí, bueno, los que he podido sondear, hablar, sí, francamente no me esperaba esto que estaban comentando ustedes de la
expulsión de un ministro a un mes y medio de asumir por una filtración de... Es insólito. Sí. Nunca visto. De amenaza a los gobernadores. Incluso en un cuadro de debilidad. Y por supuesto que es inescindible, creo que lo decías vos, Cintia, esto del paro y la movilización de ayer, más de la movilización que del paro, Sí. porque la verdad que fue planteado así. Le pusieron pilas más a la movilización que al paro. Sí. En todo el país No se se puede notó analizar lo que pasó. muchísima gente y es lo que pasa. Por eso la tapa de Clarín de hoy es tan elocuente. A mí me parece que ya cada vez pierde más relevancia las tapas de los diarios impresos, ¿no? Pero uno veía hoy y decía un paro que no cambia nada. Y hoy Fue echaron un increíble, ministro. Y hoy echaron un ministro. No pudieron, hay que reconocer que no pudieron ocultar la foto. Igual, Esta vez. Claro, la foto desmentía el título. Exacto, Era una había cosa una de loco. contradicción entre el título y la foto. Pero Igual es- nunca necesitaron forzar tanto también un argumento en una tapa, ¿eh? Una vergüenza total. Ale, Nunca, igual hace tiempo no veía Movilización algo así. fuerte, decía. Movilización fuerte. Pero que no cambia nada. Técnicamente, ¿qué significa? Es algo, una intriga que tengo y me gustaría que vos, con tu expertise y con tu capacidad, lo puedas explicar. ¿Qué significa que el gobierno en 40 días, 45 días, desde que asumió el 10 de diciembre, compró 5.200 millones de dólares? ¿Compró? Para el Banco Central, sí. Bueno, después de la devaluación... ¿Eso es una transferencia de recursos directamente? No, compró No, de la no. lista. No hay plata, es real. O sea, ¿en qué se traduce esto? No, bueno, el Banco Central venía sin reservas desde hacía un año y medio, desde que El Pará tiene 25.000, el gobierno anterior, primero, malgastó 2 superávit comerciales récord y después enfrentó una sequía que le pegó abajo la línea de flotación, lo vació. Ahora, ¿qué hizo Milei apenas llegó con Caputo? Sube 120% el dólar y obvio que lo que estaban esperando para liquidar, liquidaron. Los dólares aparecieron. Además, le permitieron liquidar a tipos de cambio paralelos, con lo cual bajaron los paralelos. Bueno, Y eso así lograron comprar esas Yo reservas. quiero seguir en Diana. esa línea, porque lo que siguió después a eso es una brecha cambiaria que no supieron controlar. Entonces ahora, para mi modo de ver, pero vos sabés más de economía, si el gobierno tiene pensado una nueva devaluación, ya después de eso no se recupera. O sea, no le veo otra salida nosotros que no vaya... nos vamos a recuperar de eso. También, pero ya, Porque- obvio. Pero digo, o sea, va a ser peor para ellos políticamente incluso. Sí. Yo lo que veo es que no están pudiendo controlar las variables y todo indica que pueden llegar a tener la posibilidad de una nueva devaluación. No sé cómo lo ves vos. Es que la vuelta de la brecha al 50%, después de haber estado el 15% durante la semana entre fiestas, la primera semana de enero y demás, muestra que el mercado piensa igual que vos. Que piensa que va a haber una devaluación del oficial de vuelta más temprano que tarde. Desde que devaluó Caputo, el peso se revaluó 23%, Ahora. porque lo mantuvieron ahí y los precios volaron. Entonces, hoy lo dijo la UIA en una reunión muy curiosa con el ministro de Economía y con el vocero, no sé si es vocero, Sí, con el, Serenelini, secretario de Secretario de Medios. Secretario de Medios. es rarísimo, hace ahí, no? Es rarísimo porque figura que lo recibe el secretario de Medios. Ahí lo interesante es la interna entre Serenelini y Adorni. Se están matando, ¿eh? Se matan. Guarda que va a haber uno que va a salir en camilla de la Mucho Casa ego ahí. Rosada. Ya mucho hubo un ego. par, ¿no? O sea, bueno, pero como sea... Es la interna más berreta en años. Por pero bueno. favor, chicos, tenemos cosas Siempre más aclaro, importantes. siempre Bueno, pero claro, lo que dijo la UIA ahí es, nosotros estamos de acuerdo con la flexibilización laboral por decreto del DNU, estamos de acuerdo con la devaluación porque exportamos, significa una protección que es más caro importar, exportamos por más pesos, pero nos erosiona la competitividad, que se mantenga fijo el dólar después de haberlo subido y con lo que están aumentando los costos, que se hagan más caros nuestros productos. Además de eso... Le pusieron retenciones. Nos cobran retenciones. Entonces, claro, lo que fomenta este nuevo reseteo microeconómico del que hablaba es que conviene más exportar un cuero curtido que un zapato. Al Es tipo, una locura. al tipo que hace zapatos acá en Es lo Argentina. contrario a lo que hay que hacer en la Argentina. Pero Bueno, Y es lo claro, contrario uno a la quiere ley. generar empleo, salvo que uno no valor. quiera. Que uno No, quiera no, pero generar hay desempleo. que industrializar. Es una locura. Salvo que uno quiera generar desempleo a propósito para disciplinar los precios con una recesión. No, pero ahí ya no te recuperas nunca más. Te cierran todas las industrias, después ¿qué haces? Bueno, pero es la estrategia de esta gestión. Es Pero que ya pasó en los justamente 90, la ¿no? estrategia de Yo esta no sé si gestión... es una estrategia, creo que se cagan en todo y que eso puede No, suceder. sí, Es la perdón, estrategia. es una estrategia, está exactamente No están pensado, equivocados. no están Sí, sí. equivocados y van en contra de lo que va al mundo. Es la receta del fondo de siempre. Pablo. Exactamente, es la receta de siempre. Quiero agregar algo cuando le preguntabas a Berco por qué pudo juntar 5.000 millones de dólares al Banco Central, porque hay un mega cepo
por Insisto, en importaciones. 40 días, ¿eh? Sí, pero porque no está dando los dólares para importaciones. Ahora, la próxima semana, arranca de nuevo a habilitar y en cuotas los dólares a importadores. Sí, así que no. Entonces, por eso no también es pa' acumula un tanto. montón. Claro, porque no está dando, no está Pero no habilitando estuvo encanutando. importaciones. No está gastando los dólares, No los está tiene en el gastando los bolsillo. Eso por un lado. Y después, a ver, la estrategia de esta gestión es, ¿cuál es? Es un tipo de cambio muy, muy alto, como decía Berco, sí, al inicio. Ahora se está, según los cálculos, llega a marzo al mismo valor de principios de agosto. El poder del dólar, la competitividad del dólar va a caer porque la inflación es tan alta y la devaluación es del 2% Pero mensual que cae. En Es lo que marzo decía yo. claro, el dólar, su competitividad cae casi un 30% y llega al mismo nivel que a principio de agosto, antes de que Massa devaluara, para que tengamos idea el contexto, ¿no? Digamos, claramente es un dólar que no le gusta a los importadores, además pierde competitividad. Pero Van a además, forzar tenés una pero pará, devaluación. porque tenés la posibilidad de llegar, además, a la cosecha gruesa, ¿no? A la cosecha fuerte, con retenciones que los tipos les cae como el traste, y además con esto que dice Con un la tipo de Colo, cambio bajo. con un tipo de cambio muy bajo. Sí, sí, ¿Cuál claro. es cómo termina eso? En Bueno, una el Fondo devaluación. Monetario considera que esto termina en que baja la inflación. Históricamente fue así. Siempre se chocó contra la misma pared. Pero lo que Pero hay el en el tipo no te modelo... va a liquidar porque haya menos inflación, te está mirando el dólar nada En más. el modelo se confluye a un único tipo de cambio, entonces él va a liquidar, pero se va a importar menos porque va a haber recesión, se va a comprar menos porque va a haber recesión, desempleo y Ahora- los precios van a empezar a bajar. El problema, hay varios problemas con este razonamiento, pero uno es que como desregularon también las ventas de alimentos al exterior, sacaron todas las limitaciones para Te exportar venden carne. afuera y chau. Lo que no se vende acá se vende afuera. Sí, tal cual. No, Pero- perdón si soy cándido, pero yo escucho todos estos tecnicismos para los que nos están mirando probablemente. Digo, nadie piensa en las personas. No, nadie, obvio. O sea, porque vos hablás de una recesión forzada, de una búsqueda del FMI, de la recesión. Un poco lo decías antes. Atrás de esto hay personas, hay jubilados cándido. que de hecho ayer la plaza estaba, la plaza, Atestada. toda la ciudad, porque no era solamente la plaza, estaba llena de jubilados, de gente grande. Lo de los jubilados va a ser una masacre, pero también lo de los laburantes, los trabajadores informales, los que tienen un laburo, los que tienen hijos, los que pagan una prepaga. Porque no O sea, han puesto en discusión el salario. Ese pero es el más tema. allá, claro, por supuesto, y es parte de esta estrategia de generar una recesión, como él decía, disciplinar las paritarias, ¿no? Ahora, no piensan, no tienen un toque de humanidad, no hay nada de humanidad, absolutamente nada de humanidad. Nada. Lo que vamos a ver en abril va a ser muy horrible, ¿eh? Sí. Sí. Sí, sos muy humano, no sos Cándido. Mira, se está hablando. A ver, tanto los analistas financieros como el mercado proyecta a abril un dólar oficial, hoy está 8.20. Proyectan a 1.200. Ahí tenés una devaluación del 36%. Pero discúlpenme, ¿ustedes no la ven como la... No ven la posibilidad concreta de una... del cambio. No, la posibilidad concreta, digo, de una convertibilidad 5.0 claro. o de una dolarización, digo. Bueno. A ver. ¿Pero con qué porque- dólares? No, pero a ver, perdón. Pero hay que ser, digo, Mi no hay que ser un genio para darse cuenta de lo que Hoy está pasando. yo- Agarras, metes un plambón y te traes toda la No, mierda. no, pero ahí está la explicación que yo me peleo, que es, si a este gobierno le va como el culo, no, en realidad no le dirás que le va como el culo, es que quiere dolarizar. No, le está yendo mal, muchachos. Pero además, Las Le dos está yendo cosas. mal. las dos cosas Las dos tal cual. Yo Pero comparto. no le alcanza la guita para pero dolarizar. vos no podés dolarizar si no haces un feroz ajuste. La condición Pero igual necesaria no te para alcanza. poder dolarizar, sí, no te alcanza que la población no te va a llegar de acá a 2025. Eso es lo que todos creemos, por supuesto. Yo te digo cómo la piensan ellos. Ellos están haciendo desde mi punto, yo te digo lo que están haciendo. Desde mi punto de vista, están desarrollando varias estrategias. Por un lado están, lo que decía Berco, te licuaron los pesos, te los siguen licuando. Ahí estás achicando los pesos, tanto el pasivo como el circulante. Lo que se necesita es que haya menos cantidad de pesos para en un futuro tener que tener menos dólares para dolarizar a un tipo de cambio que no sea tan drástico. Para mí es clarísimo. Entonces, ahí tenés una estrategia. Y la otra es, tenés que ajustar. Por eso, cuando Caputo dice va a haber déficit fiscal cero, no déficit primario. Déficit fiscal es el gasto del Estado más el pago de intereses de la deuda. Todo a cero. Eso es un ajuste, bueno, Berco, vos lo sabrás muy bien, nunca visto. En realidad no va a ser de 5,2 puntos, ya están hablando de 6,2 puntos.
Ajustar 6 Pero hay que puntos ver del si PBI llega, en un Colo. año es impracticable. Y ahí la se- meta final, ¿por qué? Perdón, lo último que cierro. No sé si hay vida ¿Por con un qué? ajuste de 6 No. del Claro, pero PBI. ¿por qué insiste con esto? Porque es la única forma de en 2025 poder avanzar con una dolarización. A ver, Y ahí, Berco, se ¿qué van a pensás? ir, y ahí se van a ir los dólares que vos decías está comprando el Banco Central, Marian, porque a la deuda no se le aplica el ajuste. Bueno. Claro. El Fondo Monetario Absolutamente. tiene la semana que viene que reunirse para aprobar el desembolso que entre selfies le prometió Cristalina Georgieva. ¿Se aprueba? Ahora, no sé. Hay que esperar. ¿Viste cómo Eso es el es Fondo clave. ¿Viste cómo es el Fondo Monetario? Espera a ver que vos tengas más o menos encaminada políticamente la viabilidad Bueno, de la ley es fundamental. Exacto. Si se trampea, si se... Pero ahí vemos por qué está tan nervioso este muchacho. Si se ¿Cierto? frena la ley, si el dictamen Esto no no se lo habíamos convierte hablado encima. en media sanción, el Fondo Monetario, ¿qué va a decir? ¿Le va a creer que efectivamente Y tiene ahí tiene que meter la mano en el bolsillo. Tiene para espalda pagar. política. ¿O no? y no está? Y no está. Por eso... ¿No te más alcanza que- con los 5.000 estos? Sí, sí, se quedan cero de vuelta, se genera Tiene otra 24. es un corrida. desastre. Igual ahora Pero hay 24 la pregunta es, lo que decía la Colo y lo que planteabas, Berco, con un ajuste de, además del que ya tenemos, de la devaluación además, de 6 puntos de PBI, ¿cómo sobrevive la gente? ¿Cómo se traduce eso en los trabajadores y las trabajadoras y los distintos sectores? Y bueno, muchos de los que tienen prepaga dejan de tenerla, los que mandan a sus hijos a un colegio privado dejan de hacerlo, el que se compraba ropa deja de comprar y algunos empiezan a hacer Pero, comida. Todo digo, bajan cuando- varios pero para- escalones. La cuando pobreza. cuando empieza a pasar todo eso, ¿no? Suponete la gente que deja de tener una prepaga se va a tener que pasar a lo que quede de la salud pública o a lo En que general se quede- pasa una obra social primero. Sí, y pero después te quiero hacer- decir, lo público en general, la salud, la educación, va a estar va a poder absorber a todo ese sistema que se cae. No, porque no va a poder atender ni a los que atendía antes, va a Pero tener eso va a menos generar una recursos. reacción porque no es tan pasivo. Pero acuérdense que en el tema está- salud no está- es el no está mejor pasivo. ejemplo porque es poca todavía la gente que atiende las prepagas. ¿eh? Es poca gente. Sí, sí, en 15%. comparación. Sí, sí, en comparación 6 con el total, millones, sí. poco. 6 millones y medio Lo tiene que eso. 6 pasa. millones es un montón. No, Sí, sí. pero- No, pero es muy poca Pero gente. poco, en relación a proporción de la 45. Porque esa población. gente en general se va a quedar, se va a bajar un plan, te van a poner planes low cost. No es que se bajan todos. No, pero muchos se bajaron del asado. Entonces, Ahí está. el Está gobierno, por otro ¿qué lado. dijo cuando empezaba a bajarse gente del asado? Ahora se frenan los precios por la baja de la demanda. Ven, esto va a pasar con todo lo demás. Pero en realidad bajó un 20% de lo que había subido en un mes después del Era una caputazo. bomba. Pero la 75% recesión se está en un notando mes. en todas las industrias. ¿eh? Vos hablas Sí. con las pymes y todas las industrias te dicen, no me suena el teléfono, no tengo ventas. La recesión ya se viene viviendo. No es que va a llegar. Eso es aumento del desempleo. ¿Qué significa este feroz ajuste? Insistir con esta brutalidad de ajuste. Indefectiblemente es aumento del desempleo, pero aumento importante del desempleo, aumento de la pobreza. Se habla de mínimo 60% de la pobreza. Podemos ir a lo que pasó en 2001. Y caída del salario. Y no quiero ser, no quiero ser Mayor tener- aún. El punto que marca el del Fondo Monetario, te marca la desesperación. Porque hoy hay algo que pasó medio desapercibido. Para mí fue más importante aún que lo que dijo Milei, que es el anuncio de una supuesta fiscalía que te reconocen en off the record, y lo escribe Ignacio Ortelli también, que en realidad sería una fiscalía inventada para poder amenazar con meter en cana a los gobernadores. De hecho, ya existe una fiscalía La que fiscalía investiga de corrupción. Por decimos. eso, es Sí. todo un invento ridículo, pero lo contó Adorni hoy. Y Ortelli dice, bueno, para apretar a los gobernadores para que sepan que los puede investigar el gobierno nacional. Pero a sí. los gobernadores, nunca visto. O sea que el tipo está, no desesperado, recontra Pero desesperado. eso es lo porque que quisieron esto decir, es una Pablo, barbaridad. porque si la fiscalía ya existe y le van a cambiar de nombre, solo Bueno, a hay que ver aplicar si- la ley que ya existe. A ver si los Pero gobernadores... por qué este gobierno no leen las cosas? No, Es un evidentemente desastre. quisieron mandar Pero lo a importante decir, es o el quisieron mensaje, filtrar. Diana. El Y mensaje eso es, lo estoy apoyando. te vamos a claro. te vamos a ir a buscar para meterte en cana. No es, Gobernadores, no es muy distinto a lo que tuiteó Caputo, Exacto. ni muy distinto a lo que... ¿Sí se acuerdan lo que Pero pará, pasó una cosa es con... fundir la provincia, otra cosa es meterlo preso. No sé qué es peor. ¿Se acuerdan lo que pasó con Angelos? mal. ¿Se acuerdan lo que pasó con Angelos en el 95? Lo obligaron, ¿se acuerdan que renunció Angelos? Por la pizzería. Amagó a ir a buscar plata afuera para pagar los salarios de su provincia, se estaba prendiendo fuego. Y Menem le dijo, no hay guita, salvo que privatices tus empresas hay plata. y que hagas un ajuste.
El tipo renunció, dijo, no me voy a apoyar, no me voy a arrodillar a ningún líder mesiánico, lo decía por Caballo, en el 95. Asumió Mestre, consiguió 70 millones de pesos dólares en ese momento. Y después Menem lo termina echando a Caballo porque la cosa no daba para más. Quiero decir con esto, a ver si los gobernadores empiezan a poner la bola arriba de la mesa, ¿no? Porque les están tocando Hasta el ahora, orgullo, menos para no Jaldo decir el parece que culo. las tienen bien puestas. Menos Jaldo. A mí me pareció muy interesante lo que planteó Puyaro, por ejemplo, que, bueno, más allá de su defensa del complejo agroexportador, digamos, que, bueno, hace a los poderes fácticos de su provincia, la base material, dijo, no puede ser, a Fantino se lo dijo el viernes pasado, no puede ser que no pensemos en una forma de grabar al 10% más rico de la Argentina. Tenemos que, de algún modo, establecer alguna forma de tributación progresiva que permita combatir el déficit por el otro lado, no solo por el del gasto. Él no discute el ajuste del gasto, sabe que en su provincia también votaron a Milei, pero la verdad que ya que alguien hable de un impuesto a los ricos en un contexto en el que los ricos están ganando, me parece un destello. Pero después te pelea la retención, Ale, no es Sí. creíble. Bueno, pero fíjate que las provincias tranquilamente pueden, y lo han hecho algunas muy inteligentemente, revaluar sus campos para que el impuesto inmobiliario rural deje de ser un chiste. Claro. Hoy es un chiste Hoy sí. en la mayoría de las provincias. Sí. Cuando Kicillof lo quiere hacer el revalúo, no se lo votan, se lo bloquean en la legislatura, Sí. cosa que a Vidal sí le votaron. Sí. Pero hay provincias que tienen actualización automática, cosa que nos pasa a los que pagamos Sería lo ABL más en la lógico. ciudad. Claro. Che, hablaste de Fantino, hoy le bajaron una nota a Fantino al gobierno. ¿Sabían esa? No. Claro, porque hoy iba a ir a Fantino, porque el gobierno es un poquito raro. Hay un brigadier que maneja todo el Ministerio de Defensa, no lo maneja Petri. Todo lo maneja un brigadier. Esto la foto esa No del sé, no sé Pepe. ni si es alto o bajo el cargo de brigadier. Es bajísimo. Para manejar. No, es alto, es alto. Y hoy iba a ir. Es una aeronáutica brigadier, arriba. Pero Ah. para manejar, para ser más importante que el ministro, es un poquito No, está bajo. bien. Y es totalmente irregular. El brigadier Isaac hoy iba a ir a Ah, sí, lo Fantino y lo bajaron porque además los oficiales en jefe no dan notas. Claro, bueno, en No dan, democracia. Pero ¿por qué iba a ir a dar digamos, una no dan nota? notas en streamings, ¿Y además. por qué iba a ir a dar una nota? Porque es todo muy raro. Porque se la pidieron. Porque es Pero todo muy muy raro. Se la raro, dieron, pero dijo que después sí. se armó quilombo y lo bajaron a este muchacho. Iba a dar una brigadier. nota porque la quería dar. No porque, Claro. porque le pidieron una nota. Se la- Isaac. Él dijo, quiero ir a dar una nota porque quiero ir a dar una nota. Porque Ese soy que el hace que todo, ese maneja que el decide. Ministerio de Claro. Defensa. Es el que decide qué aviones compramos. Quiere que se sepa que él maneja el Ministerio de Defensa. No es Digo, poca quiere que quede cosa, claro. hombre. Y no Petri con la foto. Él lo puso Pose, ¿no? Exacto. Che, ¿ya le Ministro de conocés la voz? Defensa en las... ¿Le conocés la voz a Pose? Oh, ya te expliqué lo que pasa con Pose. Ah, ¿querés que lo cuente? Es mala. José, Gustavo. No, yo también quiero que lo cuente. Ah, Nicolás. Nicolás Pose. A mí me dicen que tiene un problema para hablar en público. Que tiene fobia social. Bueno, pues Que nunca habló en público, que en la Corporación América se juntaba más de 3 personas y se iba corriendo. Que tiene un problema, que no se lo imaginan. Conozco gente que trabajó con él y me dice, no me lo imagino hablando en el Congreso. ¿Es que hace una reunión? Es algo que no puede No, hacer. si no habla, Caputo no habla, fijémonos. Pero, perdón, en una reunión Son todos de medio raros los libertarios. una reunión de gabinete que hace que hay El 15. gabinete es un problema porque va a tener que sentarse frente al Congreso de la Nación. Es por ley. Una La vez verdad por que año. Caputo Es lo que se me podría dicen haber compañeros, no sentado lo tengo también. confirmado porque nunca hablé con él, pero Es cierto, es el que tiene que ir a hablar al Congreso. Una vez por no año. se lo imaginan ahí dando informe, no se lo imaginan. No da notas, por eso también. No podría estar acá sentado. Caputo no le gusta, ha dado. Empieza a le hace mal. practicar, porque si dentro de la ley y el orden, yo eso lo defiendo siempre porque es la frase del gobierno. Entonces, si dentro de la ley lo que implica es que va a tener que presentarse justamente a dar un conteo de todo el gobierno y de lo que están haciendo, bueno, va a tener que hacerlo. Es parte de sus funciones, lo siento mucho. Que vaya a terapia, ¿no? La relación de Milei con la gente que viene de Corporación América como él es en general muy profunda. Me parece que va a ir más allá de su desempeño. Otro de los que conoció en la Porque corporación, eran dos medio marginados. de la totalmente estructura, marginados, sí. ¿sale? Eran Sí. los dos marginales No. de la corporación. Sí, te lo voy a Marginados decir es así. una Yo lo cosa. digo así. Eran los dos marginales de la marginal y otra cosa Eran los dos marginales. No me consta. Eran los dos marginales de la Corporación América. Y me dice,
cuando yo estaba hablando con uno y le digo, no, porque yo alguna vez he ido a comer con Milei. Bueno, nosotros cuando hacíamos todo lo posible para no comer con Milei, Claro. me dice, todos los días, ¿Pero por le ¿Por huía a qué? la gente, a Milei y a Pose. ¿Por Hay qué? que- hay Porque que- eran raros. Para el que Pero no es conoce, obvio, porque... Porque eran raros. Coincidimos con Claro, Hamilton. eran raros. es bueno que, Eran raros. es bueno que conozcan ese nido de... Para, me dejan Sí, dar una sí, noticia. Nos confirma nuestra compañera Rosario Ayerdi que efectivamente está confirmado ahora, y el me gusta de Milei tenía sentido, pasa el Ministerio de Infraestructura a ser secretaría, ¿ok? Y depender De Caputo. De Caputo. de O Toto sea, Caputo. todo lo que dijo Ferraro ahora frente al Parlamento cuando fue a la comisiones, al plenario de comisiones, no sirve ¿Vos para crees que nada. dijo mucho? ¿Vos crees que No, dijo bastante. Estuvo como 4 horas, 5 horas hablando. Es cierto, es cierto. No, ahí en ese lugar donde se conocieron Milei con Nicolás Pose, Claro. bueno, de donde salieron muchas otras figuras de este gobierno, que es la Corporación América, es un laberinto acá en Palermo, en Honduras y Bonpland, para el que Porque no fue conoce. comprando, Urnequian comprando y comprando y comprando y quedó rarísimo el lugar, Sí. ¿no? Hay un comedor de boiserie francesa muy lindo donde solía almorzar Urnequian, donde de repente entraba Guillermo Francos con algún papel importante para firmar. Francos que, bueno, ahora se sabe porque lo pone a Scioli de supersecretario, también tiene una relación con el peronismo añeja. Bueno, a Francos siempre que yo estuve ahí adentro se lo tomó en serio, muy en serio. Milei tenía otro rol en ese lugar, más de calculista, digamos. Calculista puro. Era el consultor, riesgo, era el de riesgo, el consultor de riesgo era. pero no... No, de números, no sí, tenía- de proyectos. No tenía ni él ni Pose vuelo político ninguno. Ahora, me parece súper interesante ver cómo ahí, a fuerza de ser marginados por etapas, convivían todos los partidos políticos. Porque fíjate, estaba Francos cabalista, estaba Rafael Bielsa, estaba Vilma Ibarra, Sí, Vilma, peronistas, claro. todos ahí en el mismo edificio. Eduardo Valdés. estaba Eduardo Valdés también. Y cuando nombran, esto fue rarísimo, cuando nombran al ministro Caputo en el Ministerio de Economía en diciembre, yo digo, bueno, Toto va a poner uno de sus financistas en Washington, en el Fondo Monetario, como director, cobra $25.000 por mes, más viáticos, gastos, todo, no le rinde cuentas a nadie, le paga el Fondo Monetario. Dejó a un masista. Sí. El representante de Argentina como silla por el Madcour, Cono ¿no? Sur es Leonardo Madcour, que es el yerno de Nielsen, 2 ex Corporación América también, y que mantiene ese cargo ahí. Digo, Ahora, lo para curioso ver no fue continuidades y Caputo. castas, Lo ¿no? curioso de Pose y Milei, que son las dos personas que habiendo pasado por la Corporación América, nunca hicieron carrera. Es decir, entraron y nunca tuvieron responsabilidades importantes. Por eso marginados o marginales, porque la gente no los quería, porque eran raros, y además Urnequian nunca los promovió para que suban. Todos los demás hicieron carrera y carreras importantes. Ellos dos no. Y uno de ellos es Porque eran presidente. igual de fanáticos, además. Son muy fanáticos. Así como es fanático Milei, Y uno la es gente, presidente. la gente a Pose no lo conoce, pero a mí me dicen que es igual de fanático que Milei. Y uno es presidente de la nación. Y el otro El jefe de otro gabinete. jefe de gabinete. O sea, si Juan fuera y Pinchame Urnequian, se fueron al río. si el voto fuera de Urnequian, Urnequian no los Madre votaba de para presidente y jefe de gabinete, Bueno, porque pero nunca los existe, eligió para... pero igual existe la lo empujó un televisión. pero igual lo empujó un poquito. Y puso un par de A billetes. Milei. Y puso Hay un par que de ver, billetes. Hay que Sí, ver, un está por poco. verse. No es un invento de Urnequian. Eso No es que un nos quede invento, claro. pero, los billetes no, los pero, puso. pero ahí ya se la puso, se la puso. Pero vos te crees que a los otros no se la puso No, estoy diciendo Urnequian? que no, La estoy pone en diciendo todos que la puso. lados. La pone en todos lados, Urnequian. ¿O no, Berco? Es una frase Y fuerte. en todos los países. Vos porque sos un mal malos, pensado. son malos. Vos porque sos un mal Los pensado. empresarios grandes ponen plata en todos los candidatos, chicos. Eso es Sí, así. sí, fíjate Techín, ¿no? Es así. Pero no es que Urnequian vos te pensás que lo tenía marginado y vos te pensás que vos querías que él quería. Bueno, qué sé yo. No entro en la No cabeza lo de puedo explicar Urnequian. esto. Si no lo quiero No, no entender, tengo lo voy a posibilidad de entender. entender la cabeza Pero de es medio Urnequian. obvio que no es el tipo que mejor hablaba de Milei, ¿te imaginás? Bueno, ¿no? siguiendo tu hilo, Pablo, mató. entonces qué importante la figura de Francos, que por lo menos algo de política tiene, algo mínimo, tiene una trayectoria política, sabe el código político. A ver, también hay que tener en cuenta que ellos tienen que negociar con todo un arco político que tiene un mismo idioma, aunque estén en las antípodas de las ideologías, todos manejan un poco el idioma de la Todos política. menos Milei y Pose. Pero por eso es importante Francos, que es a lo que voy yo, digo. Sí, Como totalmente. él Tenés puede toda la razón. influir en Pose Si es que le y en dan Milei, juego.
Bueno, yo te conté la semana pasada que estuve en casa de gobierno, consulté precisamente eso, cómo se llevaban en el vínculo, y a mí lo que me dijeron es que Franco y Pose se llevan muy bien, que se reúnen 2-3 veces por día. Franco se lleva muy bien con todo el mundo. Cuando estuvo acá en Brotes Verdes fue recontra cortés, cortante en algunas cosas, pero muy cortés, muy cordial. Político. Abierto. Muy normal. Con Kicillof también tuvo una muy Con buena... Kicillof tuvo una buena reunión. Muy buena reunión. El que tomó protagonismo, que también se lo conoce muy poco en este último tramo de la negociación, que ya desbarrancó de la malversación del mandato político hacia el delito. Claro. Porque si hubo dictamen en blanco y un documento público ahí medio fraguado, retocado después, es delito. El que apareció ahí es Santiago Caputo, ¿no? Sí. Pero no entiende de política, Santiago Pucho. Yo no lo conozco, nadie sabe qué cargo No tiene. viene de la política. Nadie sabe qué influencia tuvo sobre esta cartita a los Reyes Dicen que Magos, mucha. que fue la ley Ómnibus. Lo que hicieron fue una especie de antena de lobbies. Pero ya lo corrieron, ahora está el segundo de Pose, que mandaron hoy. Otro muchacho al cual hubo que explicarle para qué servía el Congreso, para qué servía la No, ley. pero enfrente de qué la querían biela, uno, qué querían enfrente los de la otros. biela estaba Caputo, ¿eh? ¿Eh? Enfrente de la sí, biela por estaba supuesto. Sí, sí, sí. Pero no es el... Caputo Santiago, no Toto. Pasa que Santiago Caputo lo que tiene es la confianza de Milei. Más Es allá de la que no entiende palabra, ni- lo que te dicen en el Congreso es la palabra de Milei o lo Exacto. toman como tal. Porque, Bueno, o lo toman como tal. acordate que Marcos Peña y Gustavo Lopetegui eran los ojos y... Macri. ¿No? Lopetegui y Quintana eran los ojos de y Peña. los oídos de Mauricio Macri. Y después los tiraron por la ventana. Aún así, También, es ¿no? necesario un interlocutor que entienda el idioma político, que es lo que yo quería decir. Es necesario un pero vos podés tener interlocutor. 18 interlocutores que entiendan. El que no entiende política y no parece querer aprender, Es Milei. ya sabe quién es. Y es el presidente. Señores, tenemos un móvil. Le agradecemos a Berco. Berco Bueno. espectacular. Como siempre viniste acá, la rompés. Gracias por todo. Y nosotros nos vamos a Mar del Plata. Atenti porque